Hola crocheteras y crocheteros, en este video les voy a enseñar a realizar este hermoso conejito tejido a crochet. Les voy a dar el paso a paso para que puedan realizar cada una de las partes que lo conforman y también les voy a decir cómo es que se debe de armar. Les voy a decir cómo se van a realizar los detallitos de los ojos y este conejito tiene una medida de alrededor de 36 centímetros desde las orejas hasta los piecitos. Entonces vamos con los materiales que se van a necesitar. Muy bien, entonces los materiales que vamos a necesitar van a ser los siguientes. Vamos a ocupar nuestra hilaza del color que nosotros queramos que sea nuestro conejito. En este caso yo estoy utilizando esta hilaza de algodón, que es más delgadita de la hilaza sinfonía e hilaza abuelita, que son las más comunes de hilaza de algodón. Aquí tengo una comparación entre la hilaza abuelita y esta que tengo yo, pero igual si utilizan ya sea de esta hilaza o de la sinfonía, les va a quedar muy bien su proyecto. Entonces va a ser nuestra hilaza. Vamos a necesitar nuestro ganchillo. Yo voy a estar utilizando este de 2 milímetros. Vamos a necesitar también nuestra aguja lanera, nuestro marcador de puntos, nuestras tijeritas. Vamos a necesitar un poco de hilaza de color negro para realizar los ojitos y relleno. Entonces estos son todos los materiales que vamos a necesitar para nuestro conejito. Ahora sí, vamos con el paso a paso. Ahora vamos a realizar la cabeza. Para esto tomamos nuestra hilaza y vamos a realizar un círculo mágico. En este círculo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestro círculo mágico. Y en nuestra siguiente vuelta vamos a realizar 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6 aumentos. Entonces al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. Ahora en nuestra siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo, un aumento, un punto bajo y en nuestro siguiente punto un aumento. Colocamos nuestro marcador de puntos en nuestro primer punto y continuamos siguiendo esta secuencia: un punto bajo, un aumento hasta llegar a nuestro marcador.
Al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 18 puntos bajos. Entonces aquí ya estoy realizando el último aumento. Así es como queda al terminar esta tercera vuelta. Retiro mi marcador de puntos y ahora voy a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Entonces vuelvo a colocar aquí mi marcador y voy a continuar con esta secuencia de 2 puntos bajos, un aumento, hasta llegar al marcador. Al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 24 puntos bajos. Ahora retiro nuevamente mi marcador y en la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento. Recuerden siempre colocar su marcador. Entonces llevo 2, 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y el aumento. Al terminar esta vuelta tenemos que tener un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos con la vuelta número 6, en la cual vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento. Aquí yo voy a empezar realizando 2 puntos bajos y voy a realizar mi aumento. Ahora voy a seguir esta secuencia de 4 puntos bajos, un aumento. Aquí esto es opcional, nada más que si lo hacemos así, vamos a cambiar el punto en el que realizamos siempre nuestro aumento y esto le va a dar una mejor forma a la cabeza. Pero si a ustedes les confunde, pueden realizar sus 4 puntos bajos, un aumento, como se les facilite. Entonces aquí al terminar esta vuelta tenemos que terminar con un total de 36 puntos bajos. Y aquí, como yo empecé con 2 puntos bajos, ahora voy a terminar con 2 puntos bajos. Así. Entonces vamos a continuar en nuestra siguiente vuelta, que es la vuelta número 7, realizando 5 puntos bajos, un aumento. 1, 2,
coloco mi marcador, 3, 4, 5 y el aumento, 1, 2, 3, 4, 5 y mi aumento, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Entonces aquí, al terminar esta ronda, tenemos que tener un total de 42 puntos bajos. Aquí ya voy a realizar mi último aumento de esta vuelta, así. Entonces retiro nuevamente mi marcador y en la vuelta número 8 voy a realizar 6 puntos bajos, un aumento. Entonces aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 48 puntos bajos. Aquí ya voy a realizar el último aumento de esta vuelta. Entonces esta sería la vuelta número 8 y sería la última vuelta que vamos a realizar de aumentos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 9 hasta la vuelta número 22 de 48 puntos bajos. Entonces 1, 2, coloco mi marcador, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Entonces aquí voy a tener que hacer una pausa porque se enredó un poquito el hilo. Entonces de aquí vamos a seguir realizando estos 48 puntos hasta la vuelta número 22. Entonces le vamos a dar altura a la cabeza. Ahorita que ya termine a la vuelta 22, les muestro cómo es que queda.
Muy bien, entonces aquí ya terminé hasta la vuelta número 22 y ahora vamos con la vuelta número 23. Entonces, en esta vuelta 23 vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a realizar una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. Así durante toda la vuelta hasta llegar a nuestro marcador de puntos. Aquí ya casi termino, ya no me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la disminución. Y al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 42 puntos bajos. Entonces, ahora en nuestra siguiente vuelta, que es la número 24, vamos a realizar 5 puntos bajos y una disminución. 2, 3, 4, 5 y realizamos nuestra disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y disminución. Así durante toda la vuelta hasta llegar a nuestro marcador de puntos. Uno, 2, 3, 4, 5 y aquí la disminución. Entonces, al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 36 puntos bajos. Ahora vamos con la vuelta número 25. En esta vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Llevo 2, 3, 4 y una disminución. 1, 2, 3, 4. 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 Una disminución. 1,
2, 3, 4 y nuestra última disminución. Así. Entonces, al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 30 puntos bajos. Ahora vamos con la vuelta número 26 y en esta vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. Llevo 2, 3 y una disminución. 1, 2, 3 y disminución. 1, 2, 3 y disminución. 1, 2, 3, disminución. 1, 2, 3, disminución. 1, 2, 3, disminución. Así. Ahora vamos con la vuelta número 27, en la cual vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2, colocamos nuestro marcador, realizamos nuestra disminución. 1, 2, disminución. 1, 2, disminución. 1, 2 y una disminución. 1, 2, disminución. 1, 2 y disminución. Entonces, al terminar esta vuelta tenemos que tener un total de 18 puntos bajos. Aquí, antes de continuar con las disminuciones, hay que colocar nuestro relleno, acomodarlo muy bien y vamos a darle la forma. Aquí ya coloqué la mayoría de relleno. En la parte de aquí de abajo no coloqué muy bien, ya que aún me falta de realizar algunas vueltas, entonces lo voy a dejar así. Ahorita, ya que se cierra un poquito más, colocamos más relleno. Entonces, aquí nos quedamos en la vuelta número 27 con 18 puntos. Ahora vamos con la vuelta número 28 y vamos a realizar un punto bajo, una disminución. Aquí vamos a colocar nuestro marcador y voy a continuar con esta secuencia durante toda la vuelta. Un punto bajo, una disminución. Al terminar esta vuelta tenemos que tener un total de 12 puntos bajos.
así se ve. Ahora en nuestra siguiente vuelta, que va a ser la número 29, vamos a realizar 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y la última 6. Entonces a esta vuelta tenemos que terminar con 6 puntos. 2, 4, 6. Y ahora sí vamos a terminar de darle forma. Si nos hace falta colocar relleno, lo tendríamos que colocar en la vuelta anterior, porque aquí en esta altura ya se nos va a complicar un poquito. Es posible aún, pero puede ser un poquito más difícil. Entonces aquí yo nada más voy a colocar muy poquito para que quede aquí suficientemente firme. Así. Así es como se ve. Entonces ahora vamos a cortar nuestra hebra, dejando suficiente para después colocarla. Aquí voy a sacar mi hilo y voy a cerrar los puntos con ayuda de mi agujita lanera. Entonces voy a ir pasando por esta parte del punto, que es la hebra delantera, así por cada uno de ellos. Y cuando ya haya pasado por los 6, simplemente voy a cerrar así. Entonces aquí voy a mantener esta hebra, ya que ahorita me será de utilidad. Y así es como quedó la cabecita. Entonces así es como se ve. Para realizar las manos, lo que vamos a hacer es un círculo mágico, y dentro de este círculo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya quedaron los 6. Ahora voy a cerrar muy bien y voy a continuar realizando 6 aumentos. Un aumento, son 2 puntos en el mismo punto, entonces voy a realizar los 6 aumentos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así, entonces al terminar esta vuelta tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento.
Y en el primer punto vamos a colocar nuestro marcador. Entonces, un punto bajo, un aumento, durante toda la vuelta. Y tenemos que tener un total de 18 puntos bajos. Así. Ahora en nuestra vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo y una disminución. La disminución tomando la hebra delantera de nuestro punto y realizando nuestro punto como lo conocemos. Aquí se atoró. Así. Y en nuestro primer punto colocamos nuestro marcador. Entonces va a ser, siguiendo esta secuencia, un punto, una disminución. Así. Aquí tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. Ahora en nuestra vuelta número 5 volvemos a repetir esta secuencia de un punto bajo, una disminución. Entonces un punto bajo y en la siguiente una disminución por la hebra delantera y marcamos nuestro primer punto. Entonces un punto bajo, una disminución y al terminar esta ronda tenemos que tener un total de 8 puntos bajos. Así. Entonces aquí esta va a ser la parte de la manita y ahora vamos a continuar con la parte de la altura del brazo. Entonces tenemos que tener 8 puntos bajos. Vamos a realizar las siguientes vueltas de 8 puntos bajos. Entonces 1, 2, coloco mi marcador, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces va a ser desde la vuelta número 6, que es la que ya realicé, hasta la vuelta número 27 de 8 puntos bajos. Entonces continuamos así hasta la vuelta número 27. Aquí ya terminé hasta la vuelta número 27. Y también antes de que continúen hasta esta vuelta, es importante que coloquemos un poquito de relleno en la parte de la manita para que quede esta forma así como redondita. Entonces aquí no es necesario colocar relleno, pero aquí sí un poquito.
Entonces aquí ya tengo hasta la vuelta número 27 y de igual forma tengo que tener 2 piezas. Muy bien, crocheteras y crocheteros, entonces ahora vamos a realizar las orejas. Para esto realizamos un círculo mágico y dentro de este círculo mágico vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Aquí ya tengo los 4 puntos bajos, voy a cerrar y ahora voy a realizar 4 aumentos. Entonces recordando que los aumentos son 2 puntos sobre un mismo punto. Entonces, un aumento, 2 aumentos, 3 y el último 4. Entonces, al terminar esta vuelta tengo que tener un total de 8 puntos bajos. Ahora, en nuestra tercera vuelta vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Aquí vamos a colocar nuestro marcador de puntos en nuestro primer punto bajo. Listo, entonces continuamos con un punto bajo, un aumento, y aquí al terminar tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tenemos 12 puntos bajos, retiramos nuestro marcador de puntos y vamos con la vuelta número 4 en la que vamos a realizar 2 puntos bajos, un aumento. 1 y 2. Entonces aquí colocamos nuestro marcador y continuamos con nuestro aumento. Entonces seguimos 1, 2 y un aumento. 1, 2 y el aumento. 1, 2 y nuestro aumento. Así. Entonces al terminar esta vuelta tenemos que tener un total de 16 puntos bajos. Ahora vamos con la vuelta número 5 en la que vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. Siempre colocando nuestro marcador. Entonces llevo 2, 3 puntos bajos y sigue el aumento. 1, 2, 3 y el aumento. 1, 2, 3, aumento. Y aquí vamos a realizar el último aumento. Así. Entonces aquí, hasta aquí tenemos que tener un total de 20 puntos bajos. Ahora vamos con la vuelta número 6, en la cual vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento. 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta hasta llegar al marcador. Y tenemos que terminar esta vuelta con un total
de 24 puntos bajos. Entonces aquí ya voy a realizar mi último aumento y vamos con la vuelta número 7, en la cual vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, colocamos nuestro marcador, 3, 4 y 5, y en el siguiente nuestro aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Así, entonces aquí tendríamos un total de 28 puntos bajos. Entonces los contamos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28. Entonces aquí tengo un total de 28 puntos. Ahora vamos a realizar las vueltas de altura, que vamos a realizar haciendo un punto sobre cada punto. Entonces, esta sería la vuelta número 8 y vamos a realizar desde esta vuelta número 8 hasta la vuelta número 30 estos 28 puntos bajos. Entonces, desde esta vuelta número 8 hasta la vuelta 30. Entonces, continuamos realizando un punto sobre cada punto hasta llegar a la vuelta 30. Ahorita les muestro cómo queda al llegar a esa vuelta. Entonces aquí ya llegué hasta la vuelta número 30. Ahora voy a realizar un punto de desliz y voy a hacer un pequeño nudito. Aquí ya corté la hebra. Esta tenemos que dejar suficiente hebra para colocarla en la cabeza de nuestro conejito. Entonces así es como nos quedaría la orejita.